Muy buenas, soy Omar Rueda, ¿cómo estáis? Espero que todos estéis bien en este confinamiento eterno, que es nunca acabar. Y quiero compartir con vosotros un vídeo que me ha pedido una clienta a la que le mando de aquí un fuerte abrazo. Que tiene que ver con una tendencia que existe de algunos hijos que terminan por vivir y defender al progenitor perverso. Es decir, cuando el hijo se posiciona con la fuente de distorsión en la ruptura, tras la ruptura y posteriormente en su fase adulta. Y esto genera mucho dolor porque es una forma que tiene el perverso o la perversa para seguir con su campaña de destrucción eterna, in eternum, jugando con lo más preciado que son los hijos. Estamos hablando de una mezcla entre el síndrome de alienación parental postulado por Richard Gardner, acompañado de un secuestro emocional y adoctrinamiento, porque el perverso utiliza la vulnerabilidad del niño, su alto nivel de influenciabilidad y la confusión provocada por toda la conflictividad visible o invisible entre los progenitores, y usa eso para hacerlo, ¿no? Y curiosamente este síndrome, esta inercia ha sido rechazada como trastorno por la OMS, como síndrome, y por la Asociación Americana de Psicología, por eso no lo vas a encontrar en el CIE-10 o en el DSM-5. Por lo tanto, legalmente no tiene viabilidad, es complicado poder demostrar el secuestro emocional o el síndrome de alienación parental, porque los propios hijos son los que defienden al perverso. Muchos padres o madres se preguntan cómo puede ser que mi hijo no se dé cuenta de que está apoyando al agresor. Pues bueno, aquí empieza un punto importante a tener en cuenta. Y es que el niño busca seguridad, busca beneficios y busca salvar. Por lo tanto, va a buscar la protección del fuerte, se va a alejar del débil y también entiende que la víctima necesita ser salvada, y como los niños son salvadores natos, van a salvar a la víctima de todo ese conflicto. Lo cual es una paradoja, que se traduce de la siguiente manera. ¿Quién utiliza el victimismo para manipular? El perverso o la perversa. ¿Y quién muestra una imagen de perfección y de seguridad? El perverso o la perversa. Por lo tanto, muchos niños se acaban yendo con la supuesta fuente de autoridad y protección, y esa inercia viene reforzada por ese afán de salvar. A este secuestro emocional le tenemos que añadir los beneficios que tienen a priori esos niños por estar con el perverso. Como ya sabemos, algunos niños instrumentalizan las separaciones, los divorcios, para salir lo mejor parados posibles de ese conflicto. Y los padres son los responsables de permitir eso, porque muchas veces empiezan una competición de a ver quién da más, de a ver quién permite más, y los niños pues no son tontos y lo aprovechan. Y en el secuestro emocional esto se da con mucha fuerza, al principio, a modo de anclaje emocional. Es como la fase de love bombing en ese refuerzo intermitente. El perverso les va a prometer una permisividad sin precedentes, ningún tipo de horario, ni reglas, ni límites, podrán volver a la hora que quieran. Y luego, cuando ese hijo esté bien atrapado en esa red, pues ya vendrá la fase de devaluación, traducido en un servilismo atroz, un servilismo que a veces roza el esclavismo. Y en esos dos mundos se van a ir moviendo esos hijos, secuestrados hasta que algo o alguien les hace tomar conciencia y despertar y se atreven a emprender la huida. ¿Cómo empieza un secuestro emocional? Pues el secuestro emocional tiene muchas fases. Una muy visible es cuando el perverso inicia su campaña de desprecio hacia el otro progenitor, cuando lo denigra delante de su hijo, cuando un padre le dice a su hijo, y pongo el ejemplo del padre como perverso, pero puede ser también perfectamente una madre. Le dice un padre a su hijo: ¿ves, hijo? Es mamá la que nos quiere dejar, la que quiere romper con la familia. Esa es la primera acción denigrante y la más potente en el secuestro emocional, cuando ese padre logra que su hijo sea cómplice del victimismo y comparta la supuesta carga, el supuesto rechazo o abandono. Fijaos cómo ese padre incluye a su hijo en ese estatus de víctima que ahora será compartida por el niño. Ese es el primer acto visible de secuestro emocional, pero en realidad el perverso o la perversa llevan años preparando el terreno para llevar a cabo ese secuestro desde la invisibilidad que los caracteriza. Veamos cómo lo hace. La posición del niño con un progenitor perverso es muy compleja. Su actitud tiende a buscar el afecto del progenitor abusador, porque ya tiene el afecto del progenitor que está sano. Entonces va integrando los mensajes negativos como una realidad y se va construyendo una imagen negativa de sí mismo.
En su foro interno solo puede ser merecedor de mensajes positivos si esos mensajes provienen justamente del progenitor perverso, porque nunca los tiene. Y esa va a ser su lucha, su enganche. El secuestro emocional ya está presente aquí, porque manipular a un hijo es muy fácil, porque ese niño ama a sus padres y quiere ser amado por ellos. Por lo tanto, un hijo siempre va a disculpar la manipulación, la distorsión y el abuso de sus padres. Ese niño va a crecer en una hiperreactividad constante para adaptarse al delirio del perverso, pero sobre todo para entender por qué ese progenitor no está nunca satisfecho con él y se va a obsesionar en buscar de qué maneras puede complacerlo. Por eso en su fase adulta serán personas que van a buscar siempre el reconocimiento ajeno, el reconocimiento externo, buscarán ser aceptados y serán víctimas de la mirada de los demás, porque cargan consigo con una de las mayores heridas emocionales que existen, que es la de la invisibilidad. Y ese niño, el único camino que encuentra para sentirse bien consigo mismo, es justamente ser como ese progenitor perverso le pide que sea, porque es en ese momento cuando recibe cariño, cuando recibe muestras de afecto, de atención. Los niños que terminan por sucumbir al secuestro emocional son niños poco resilientes que no se plantean preguntas. Eso es un peligro, ¿eh? Y ahí está el peligro. Son niños que crecen sin criterio propio, muy manipulables, porque nadie les enseñó que tienen todo el derecho del mundo a afirmarse, a tomar una posición, a decir lo que sienten, a comunicarse, porque cualquier intento de hacerlo ha sido reprimido muy severamente. Entonces aprenden y normalizan que una opinión diferente no es tolerable, que el orden establecido por ese dictador no puede ser cuestionado. Por suerte, ese niño va a encontrar un refugio en el otro progenitor y podrá construirse una identidad gracias al amor sano del otro. Pero ¿qué pasa cuando ese niño tampoco encuentra el amor del otro? Porque ese progenitor sano está siendo víctima de abuso invisible y ahí es incapaz de reaccionar, porque está tratando como puede de protegerse, de salvarse, porque vive en shock emocional, en estrés postraumático. Entonces no puede ofrecer atención o no puede ofrecer amor, ¿no?, a ese niño, pues que involuntariamente se convierte en cómplice inconsciente del progenitor perverso, porque no va a proteger a ese niño como lo necesita, dejando que ese niño sufra las consecuencias de la ira narcisista. Y cuando pasa esto sucede algo que os puede parecer paradójico, porque además es muy inconsciente, y es que ese niño va a odiar más al progenitor sano que al perverso. Ese nivel de negligencia del progenitor sano que vive en estrés postraumático, de ausencia circunstancial, es confundido por ese niño que empieza a sentirse mal con ese progenitor, se empieza a sentir traicionado, abandonado y rechazado. Y ahí todos los mensajes negativos del perverso hacia el progenitor sano empiezan a resonar en la cabeza del niño, que se termina por creer y convencer de que es así. Por lo tanto, ese niño llega a esa conclusión por el nivel de manipulación que ha recibido por parte del progenitor perverso desde un condicionamiento brutal y constante. Y por otro lado, porque no entiende la conducta de la parte sana, porque evidentemente la víctima de abuso está buscando romper con sus cadenas, liberarse del abuso, y ese niño se puede sentir abandonado mediante la ausencia de otra persona en ese proceso de sanación. Por lo tanto, fijaos cómo en ese secuestro emocional se da un proceso de goteo constante, donde poco a poco la imagen que se construye el niño del progenitor víctima de abuso invisible se irá alineando con la visión del perverso desde la manipulación, y será el propio hijo que empiece también a degradar a ese progenitor, igual que lo hace el padre o la madre perversa. Cuando el egocentrismo del perverso le sumas al sufrimiento del niño, pues da lugar a una catástrofe de grandes magnitudes para ese infante. Cada vez que un padre o una madre habla mal del otro, en realidad al quien le hacemos daño es a ese niño. El impacto psicológico del secuestro emocional es equiparable al impacto que tiene un abuso sexual, porque estamos delante de un adoctrinamiento del niño, de un lavado de cerebro sectario que aleja a ese niño de su esencia, de su autenticidad, donde se le niega su propia identidad y donde se le da a elegir: o yo, víctima que te protejo del otro que es malo, que te va a abandonar, que no piensa en ti, o la víctima fuerte o el agresor débil. Fijaos qué lucha interna en la que se tiene que ver ese niño enfrentado a dos sistemas de lealtades que no ha elegido. Pero al final ese niño se va a tener que posicionar, y esto es otra forma de agresión a la que tiene que hacer frente ese hijo o esa hija. Cuando se da este secuestro le pasan dos cosas al progenitor sano. Primero, que pierde a sus hijos por decisión del propio hijo, y segundo, que siempre van a llevar el estigma de malos padres de cara a la sociedad, pero también en su soledad, porque se lo acaban creyendo. Porque ese progenitor se dice: si mi hijo no me quiere ver, es que algo malo habré hecho. Y eso hace aumentar la disonancia cognitiva, porque al final te acabas creyendo que el malo de la película eras tú.
Pero no nos confundamos. Si el perverso consiguió manipularte a ti, que eres un adulto, imagínate lo fácil que es o que le ha resultado hacerlo con su propio hijo. El progenitor que ha sido abandonado empieza una verdadera lucha, un calvario, una obsesión constante, diaria, para recuperar a sus hijos, acompañado de un autodesprecio atroz y una autoestima casi inexistente. Sanarse del abuso invisible en esta tesitura se convierte en una tarea titánica, porque cuesta mucho romper con la disonancia y porque la ausencia del hijo hace que el vínculo traumático nunca se cierre del todo, porque estás a merced del perverso o de la perversa para poder ver a tus hijos, sigues dependiendo de esa persona, entonces el vínculo de supervivencia nunca se llega a cerrar, porque seguimos sintiéndonos presos y a merced del otro. Y muchos padres deciden trabajar un luto en vida de sus hijos para poder empezar a sanar y seguir con una nueva vida. Otros se meten en temas legales infinitos. Cada cual lo lleva de la mejor manera posible, pero bajo mi experiencia sé que la mayoría de niños secuestrados emocionalmente, cuando empiezan a tener novio o novia, cuando empiezan a estar en pareja y a plantearse su vida adulta, pues es cuando se les cae la venda y suelen contactar y regresar con el progenitor sano. Porque es la pareja quien les hace ver ese nivel de esclavitud o de servilismo o de anulación en el que viven. Esto es en el mejor de los casos. En el peor, ese padre impide que ese hijo tenga relaciones o contacto con el exterior, por ese aislamiento tan típico de estos personajes, o ya hace para que conozca a alguien también perverso. O puede pasar algo peor, que ese hijo haya adoptado la personalidad del progenitor perverso. En ese caso, lo mejor es hacerse a la idea de que no se va a recuperar a ese hijo. Y os preguntaréis por qué ese síndrome no es aceptado por la Academia Americana de Psicología o legalmente, ¿no?, cuando hay separación. Porque hay muchos perversos que acusan a la otra parte justamente de esto. Fijaos que es algo que se puede utilizar de forma muy perversa. Entonces, claro, el juez, dentro de su prudencia, ¿cómo va a saber quién dice la verdad? Es muy complicado. El posible abuso del poder asociado al progenitor que acusa al otro de secuestro emocional hace que este síndrome no haya sido aceptado como tal, porque fijaos que ya sea de un lado o del otro se está utilizando a este niño como un objeto de combate el uno contra el otro. Como veis, es un tema en el que aún tenemos que trabajar muchísimo, pero que se podría solucionar con un buen estudio familiar realizado por profesionales competentes en materia de abuso invisible. Cuando yo tengo o me encuentro en terapia con un caso de secuestro emocional, lo que trabajo con mis clientes, más allá del propio proceso de sanación, es que aprovechen los pocos momentos o espacios de contacto con sus hijos para mostrarles lo que es realmente el amor incondicional, para que ellos puedan después ver la diferencia en relación a lo que tienen con el progenitor perverso, y para que esa caída de la venda se dé lo antes posible y minimizar las consecuencias psicológicas negativas. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. Si así lo ha sido, dale a me gusta. Compártelo con aquellas personas que creas que pueden hacer un buen uso de esta información. Te animo a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho y sobre todo a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis futuros vídeos. Hasta la semana que viene.